Hola, Majo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Nada más estamos ahora nosotros. Estaba haciendo los últimos ajustes para que ya saliera el logo y todo lo demás y el video listo y ya. Sí, bueno, pues ya estamos listos. Perfecto. Cualquier cosa tengo a la mano Ajá. para poder compartir si es necesario el informe y no sé si quieran que tenga algo más a la mano en caso de que algo pase con la transmisión. Y quizás una pregunta, sí, quizás una pregunta solamente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando todas las preguntas las vamos a responder o vamos a poder medio seleccionarlas? Sería bueno definirlo ahora. Generalmente se responden todas conforme va en orden y cuando se llega a pasar el límite de tiempos, aquí ya llevamos mucho tiempo con preguntas y respuestas, les comentamos que van a ser las últimas 3 preguntas y las demás las vamos a contestar. Sí, lo digo por ser preguntas muy ríspidas, pues habría que valorar, ¿no? También Sí. no echarnos la soga al cuello, ¿no? Digamos, son de las preguntas que se pueden dejar como para responder, por decirlo de esta manera, en línea, ¿no? O sea, enviarlas, ¿no? Digo, no lo sé. Quizás vale la pena comentarlo ahorita me quedé pensando. ¿Y qué temas les parecen o qué sería una pregunta que nada No más? sé, yo creo que ahí va a salir. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos ¿Todo días. bien? Listos, listos. Sí, justo estábamos comentando sobre si llega a haber alguna pregunta que parezca que es generadora de conflicto, podemos no ignorarla por completo, pero sí no decirla en vivo, digamos, y después la contestamos ya directamente a la reportera o reportero. Ajá. Pues también depende del medio, ¿no? Sí, claro. Ujú. O sea, sí es difícil, pero es un medio importante, pues yo creo que no podemos quedarnos así. Hola, María Elena. María Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. No me veo, pero aquí estoy. Buenos días, Diana. Ay, de hecho, Diana es es mi jefa, pero vamos a cambiar el nombre. Soy Majo, de hecho, para que cualquier cosa Hola, pueda Majo. yo responder al nombre. Diana Majo, te vamos a poner Exacto. entonces. Muy bien. Listo. No sé si quieran que empecemos por algo sobre lo que tengan duda o nos vamos directo al orden de presentación. Si Pues quieres, sí, nos vamos directo. ¿tú cómo lo ves? Te digo cómo va el orden, María Elena, de dar una breve introducción, luego viene el video que les mandé y después ya vendrían palabras de nosotros tres. Entonces, ¿en dónde te gustaría estar entre esos tres, digamos? Donde tú digas. Ah, no, donde te sientas. Puede ser, puedo yo dar unas primeras palabras como para sentar el tono y después tú y después Federico, algo así, ¿cómo ves? Órale. Sí, muy bien, muy bien. Sí, o como tú me digas, ¿eh? Si tú Sí, prefieres de así otra está forma, está bien. perfecto. No, ¿Sí? así está perfecto, Enrique. Ok, súper. Pues muchas gracias. Yo No, voy a gracias leer a un ti. poco, o ver un poco lo que dice el prólogo del reporte, de por Ok. qué signos vitales, etcétera, ¿no? Y qué Ajá. tipo de chamba va a ser. Y después de que hayamos hablado nosotros tres, Carlos va a presentar unas láminas sobre el contenido del reporte Síntomas de México, el primer reporte. Ok. ¿Sale? Como un resumen ejecutivo, digamos. Y luego va a haber preguntas y respuestas. Ok. ¿Ya estamos conectados al aire o no? No, todavía no. No, aún no. Todavía no. Ah, ok. No. Oye, a ver, yo tengo una duda. ¿Cómo van a conseguir la información si la información no la están dando estos cuates? Mira, obviamente mientras la única información que haya sea la oficial, pues nos tenemos que ir con lo oficial. Ajá. No la están dando, pues tenemos que ver qué otro tipo de información, aunque no sea, digamos, oficial o censal, pero que nos pueda dar una idea de cómo van ciertas cosas. Por ejemplo, si
la encuesta que está haciendo la Ibero sobre desempleo y demás, pues es una encuesta bien hecha que merece su difusión, ¿no? No tenemos el dato exacto, pero tenemos eso. Entonces podemos decir, mira, según el Seguro Social dice esto, pero en esta encuesta tal otra cosa. Y así, o información incluso internacional. Por ejemplo, lo que salió apenas de la contaminación de las refinerías en el mundo. Salió un reportaje con base en información de la NASA de dónde están los puntos de contaminación más graves. Y resulta que México tiene 5 de las 8 o 10 refinerías más contaminantes del mundo. De las 6, 5 son. Entonces es una información de fuera totalmente y pues esa también la podemos ocupar. Sí, ese tipo de cosas. Así es como lo vamos a hacer. Ok. Muy bien. Sí. Dime. Oye, Enrique, ¿y cómo piensas que podamos incidir? Porque eso es lo que yo veo más difícil en este momento. Pues sí, digo, pues es presionar y dar información. Y aunque estos reportes van a salir trimestralmente, la idea es que constantemente se pongan en contexto datos que vayan saliendo, ¿no? Y que podamos estar dándole vuelta a la página todo el tiempo, pero con esa información que va saliendo para estar un poco presionando a qué es lo que se tiene que hacer. De pronto se puede reunir un grupo de expertos específico que cuando se vea una cosa concreta y podemos hacer una mesa con ese grupo. En fin, estaríamos activos en lo que esté ocurriendo todos los días sobre los diversos temas. Ok, pues qué padre, la verdad es un proyectazo. Ay, pues ahí va, oye, sí. Ojalá, pues, abonar un poco a lo que todo el mundo está tratando de hacer, ¿no? Como es tú, bueno, es que no hay manera de que esta gente haga caso. Sí, está muy difícil. Sí, está difícil, pero bueno, lo que nos queda es tratar de que hagan caso. Pues sí, y dar información fidedigna, verás, lo más posible que podamos. Ok. Nos falta Federico, quedó, déjeme decir, voy a mandarle un WhatsApp. Okay. ¿Tienes tu WhatsApp prendido en tu computadora o lo haces desde...? Lo tengo en los dos lugares, sí. ¿Sí? Ah, no, ¿sabes qué? Déjamelas por si me voy mañana. Perdón. No pasa nada, no. Tú estás atenta, ¿verdad, Majo? Por cualquier cosa que entre Federico. Sí, yo puedo ver cuando entre y estoy viendo si Eso, ¿no? hay mensaje de que hay algún problema para entrar, pero no. Ok. Ahorita le recuerdo que ya es hora. Lo repetiré en un momento en que entre Federico, pero nada más para ver si ustedes están de acuerdo. Generalmente se genera demasiada pausa si yo estoy presentándolos uno por uno. Entonces, lo que hemos hecho en este tipo de plataformas es que, por ejemplo, yo presento al doctor Cárdenas, da la introducción y él puede presentar a la siguiente persona. No sé si les parezca bien o prefieren que yo, para no cortarlos también y saber que ya es el punto final de lo que van a decir. Pues yo pensaría que digamos, tú llevas el evento, ajá, Bien, ok. y que lo que haces es, por ejemplo, das la introducción, viene el video, y luego de eso ya nos presentas a los tres, yo diría, y ya si quieres, tú digamos, me das la palabra para empezar, y yo sí le paso la palabra, digamos, a María Elena y yo se la paso a Federico. Y tú se la pasas a Federico, ¿cómo ves? Exacto, perfecto. Sí, me refería a eso, exacto, que para no tener yo que interrumpirlos o algo, yo los presento al principio. Ándale. Y ya ustedes van dando la palabra y así no los interrumpo. Sí. Bueno. Muy bien. Pues ya le escribí a Federico, pero no.
Aquí está. Que ya me contestó Federico que está entrando. Majo, a ver si estás ahí. Sí, ahora yo les aviso en cuanto... lo configuré para que en cuanto él entre lo vamos a poder ver. Ok. A ver. Todavía no. Alguien me comentó, María Elena, que estabas trabajando ahorita un tema también de educación, ¿no? ¿Verdad? No, O como que estaba, alguien, hemos tenido tantas reuniones que salió tu nombre en varios documentos que estás produciendo, pero me llamó la atención porque pensé, ahorita lo recordé, que era de educación también. Evidentemente tiene que ser un tema de seguridad, pero no sé por qué lo vinculé con educación. con educación no. Educación no. A menos de que lo hayan tomado para cruzar información, eso pudo haber sido, ¿no? Eso pudo haber sido, porque estamos en temas de seguridad, de justicia, de derechos y de libertades. Estado de Derecho, sí. Uh-huh. Entonces posiblemente por ahí cruzaron algún dato. Claro, sí lo han de haber cruzado. Sí. Oye, ahorita que hablabas no te escuchaba muy bien, ¿eh? No sé si soy yo o es tu micrófono. Ah, ok. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, mucho mejor. Sí, ok, perdón, sí. Sí lo tenía un poquito más bajo, sí, ya acabo de subir. De repente, como que ustedes también así lo ven, Enrique, de repente yo veo a Carlos que sigue hablando o que habla y después sale su voz. Creo que solo pasa con Carlos. Yo también lo estoy viendo. Hay como un pequeño retraso entre la voz y el video. Sí, Estás en Tumbuctú, mi querido Carlos. Perdón. Eso que me atiné para el día de hoy. Estaba barbón, María Elena. Entonces, Pues estás muy guapo. como de 15 años. Le mandé un mensaje a Enrique que hasta me perfumé. Está bien. ¿Sabes? Federico que no entra, oye. Dice Federico que no le dan entrada. La liga es la mía también puede ser la de él, ¿o no? ¿Majo? Perdón, no tenía mi audio prendido. No, es que es personalizada. La que mejor va a servir es la de su correo, porque temo que la que enviamos por WhatsApp
yo la tuve que sacar como un hipervínculo porque Zoom no permite compartir el link para panelistas. No sé por qué es tan restringido por otros medios más que correo. Si le tienes que comentar, Enrique, quizá que tiene que entrar a su correo y de ahí a... Sí, ya le dije esto, sí. Sí, La que le llegó a su correo. exacto. Sí, se la puede enviar también a otro correo si ve que tiene problemas con esa cuenta o algo. Que ya está poniendo que falta que le den acceso, dice Majo. Ya tiene el acceso, tal vez si se tarda un minuto en su computadora, pero aquí ya tiene el acceso abierto. Ok. Ahí está, ¿no? ¿Y has seguido trabajando desde tu casa, María Elena? Recuerdo que hace como un mes que tuvimos esta reunión del comité ejecutivo. Estabas intermitente, ibas y venías a tu oficina o algo así, pero ya estás... No se te escucha. No, estoy en mi casa desde el 13 de marzo que cerramos la oficina, no, el 17 de marzo cerramos la oficina y ya cada quien se fue a su casa. Y ahora ya quitamos una de las oficinas porque teníamos dos, ya les dijimos que ya nada más vamos a seguir rentando una. Eso me acuerdo. Porque pues no tiene caso. No, y algún comentario que hiciste, sí lo recuerdo, era de que te habías dado cuenta de que justamente podías eficientar ahí recursos. Sí, la verdad sí. Y como aquí todo es tan caro, más vale perdón, eficientar. Le Perdón acabo que de enviar interrumpa. el correo a Federico por si tiene problemas con el que tenía. Se lo acabo de enviar. Te salió Enrique, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Sí. ¿Cómo está el tema de Majo? ¿Cómo está los demás invitados? ¿Ya tú puedes ver la lista? No te escuchas, Majo. Perdón. Es que estaba tratando de ver qué era lo que pasaba, pero todo está en orden. No, solamente saber si ya hay una lista de personas que están esperando entrar a la conferencia. Tenemos lista de confirmados, la tienen Roselena y Diana, pero no Tú lo dan puedes lista ver. de quienes están esperando. Sí. ¿Saliste, verdad, Enrique? Me cortó y en la red ya me cambié. Federico sigue sin entrar, ¿eh? Le reenvié por el correo. Ah, no.
Vale. Ahí estoy. Ahí estoy, sí. Federico, ¿sigue sin entrar? Sí, sin le entrar. reenvié la información. Ajá. ¿No me puedes mandar por aquí en el chat su liga y yo se la reenvío por aquí? Es que no creo que funcione, la envío ahora, pero no creo que funcione así porque nada más es a través del correo. Ahora la estoy abriendo. A ver, un segundito. ¿Dónde está? Decía que comenzáramos, pero... De cualquier manera, él tiene entrada libre, o sea, tipo, él puede entrar a la hora, en el momento en que sea. Pero no puede hablar. Sí, incluso tienen los micrófonos abiertos. Justo les iba a comentar eso, que les pongo los micrófonos abiertos para que no se preocupen de avisarme por si quieren hablar. Solo que cuando no estén hablando, yo les pediría de favor que silencien su micrófono. Sí. Sí, claro. A ver, va un segundito. Listo, ya está. Por WhatsApp, a ver si funciona. A ver, reenvía. Ese es el link que pude sacar. Lo envié por WhatsApp, a ver si él puede, nada más dándole clic. Ok. Roselena y Diana están avisando a los reporteros que preguntan que nada más nos esperen 5 minutitos. Sí, si no, pues empezamos, ¿eh? Ajá, sí, también puede ser la opción. En fin, en orden iríamos bien de cualquier manera. Sí. Sí, para que no se nos desesperen, porque eso de esperar en las pantallas es horrible. Exacto. Entonces, Entonces, ya empezamos si quieren. perfecto. Nada más déjenme abrir para irlo conectando con Facebook. Aquí lo tengo, bueno, estoy... Bien. Ya le dije que vamos a empezar y que ojalá se pueda unir en cuanto pueda. Perfecto, yo lo dejo abierto y cualquier cosa puede entrar él en cualquier momento. Bien, entonces comenzamos, ya voy a abrir la transmisión, doy 1 minuto y empiezo a hablar. Ok. Buenos días, vamos a dar 1 minuto más para dar inicio a la conferencia. Solo les pedimos paciencia por 1 minuto más y comenzamos. Buenos días, estamos por comenzar la conferencia de prensa en la que se presentará la organización de la sociedad civil Signos Vitales, así como su primer informe Síntomas de México. Hoy estarán con nosotros María Elena Morera, miembro del Comité Ejecutivo de Signos Vitales, Federico Reyes Heroles, miembro del Comité Ejecutivo de la organización,
Enrique Cárdenas, quien es presidente del Comité Ejecutivo, y Carlos Lascurain, director ejecutivo de Signos Vitales. Habrá tiempo para preguntas y respuestas. Les pedimos anotar sus preguntas una vez finalizadas todas las presentaciones, ya sea en la opción preguntas y respuestas que se encuentra a la derecha, en el fondo de sus pantallas, disculpen, en Zoom y en los comentarios por Facebook a la derecha. Por favor, anotar nombre y medio antes de cada pregunta, así como a quién va dirigido, para que podamos tener un orden y podamos responder a todas sus preguntas. Bien, pues hoy presentamos una nueva organización de la sociedad civil que en realidad no debería de existir. Se trata de una organización que busca contar con datos fidedignos, veraces y oportunos que se constituyan en un bien público. Muchos provendrán de fuentes oficiales, otros no. Hoy presentamos Signos Vitales, tomando el pulso de México. ¿Qué información tiene, presidente, del despido de enfermeras y médicos que esto está retrasando? No se está despidiendo a nadie. A nadie. Es propaganda. Es para afectarnos. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. De acuerdo con Manuel Barlet, la CFE le pagó el año pasado 5,000 millones de pesos a 3 empresas porque no se han podido construir estos gasoductos. Dijo que si no se llega a un acuerdo este año van a tener que pagar otros 16,000 millones de pesos. La manipulación de la información, las verdades a medias, la obstinación por la apariencia, los otros datos. Para maximizar la efectividad de la política pública, se requiere de información fidedigna y oportuna para evaluar sus procedimientos, monitorear su desempeño y medir sus resultados. Muchos de los datos oficiales que se han utilizado para informar a la población no son verificables. No existe documentación que los respalde y en muchos casos han sido contradichos por otra información oficial. No conocemos los signos vitales reales del país. Desconocemos su estado de salud. México requiere urgentemente información sin maquillajes. Las instituciones que hemos construido para evaluar las políticas públicas y mejorar su desempeño ahora se ven amenazadas con reducciones de presupuesto y acotamiento de su independencia. La austeridad se confunde con acoso y debilitamiento. Nos encontramos ante un horizonte donde el conocimiento de nuestra realidad y la efectividad de las políticas públicas será muy limitado. Las dudas sobre su veracidad Ya empezó. no se podrán tomar decisiones informadas. El diseño de la política pública tendrá problemas de origen. No será posible su evaluación y la sociedad no tendrá información fidedigna. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Recolectar información fidedigna sobre las variables clave de nuestra vida económica, política y social. Reportar el estado que guarde nuestro país y divulgarlo periódicamente a nivel nacional e internacional. Ser una voz de alerta cuando la viabilidad del país, la armonía social, la prosperidad para todos, el respeto a los derechos humanos, la democracia y la libertad corrieran peligro. ¿Cómo funcionamos? Signos Vitales está conformado por un comité ejecutivo y un comité asesor de especialistas, integrados por personas de alto perfil reconocidas en México y el extranjero, por su trayectoria y compromiso con los principios democráticos y de libertad. Signos Vitales está ligada con organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación, medios de comunicación, fundaciones y organismos nacionales e internacionales. No podemos seguir aplazando las acciones. Debemos tomar la responsabilidad que nos corresponde en defensa de la libertad y la democracia, antes de tener que lamentarse, antes de que los signos vitales nos muestren un país gravemente enfermo. De nuevo, tengo otros datos. Le doy la palabra al doctor Enrique Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales.
Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de Signos Vitales, una nueva organización de la sociedad civil que nace justamente de la preocupación derivada de la cada vez más escasa información proveniente de fuentes oficiales en temas de interés nacional y también de una reducción sistemática en su calidad, en su número de datos, indicadores que están disponibles. Esto ha ocurrido por diferentes razones, ya sea presupuestales o de política. El hecho es que esto no favorece la buena toma de decisiones. Es así que Signos Vitales nace en medio de un mundo cambiante en donde los datos se pueden traducir en información de gran utilidad. Lo que vamos a hacer es recopilar información, generar diagnósticos a partir del análisis estadístico y del juicio de expertos, realizar prospectiva y coadyuvar en la disminución de las asimetrías de información entre los diferentes actores sociales. En concreto, Signos Vitales busca dar luz a la realidad nacional, la cual conlleve a un claro entendimiento de los retos y problemas de la vida diaria en México. Signos Vitales está conformado por un consejo que se compone de un comité ejecutivo y un comité asesor de especialistas y está en formación un comité asesor en comunicación. Todos ellos están ahí a título personal, son personas con un gran reconocimiento nacional e internacional y les agradecemos mucho el que se incorporen a este esfuerzo. Además, hay un grupo adicional de especialistas en cada rubro de los que vamos a estar tocando que nos van a estar ayudando a robustecer los reportes que estaremos entregando. Estos trabajarán bajo la regla de Chatham House, que tendrá como fin el robustecer los reportes que vendrán como autor a Signos Vitales. Y con ello, pues estaremos dando a conocer estos reportes trimestrales que esperemos abonen al análisis, a la discusión, con datos fidedignos, con datos veraces, no siempre de fuentes oficiales, en parte porque ya no existe, en parte porque hay dudas sobre su veracidad. Nos apoyaremos en información nacional e internacional, alguna realizada por organizaciones de la sociedad civil, por universidades, por centros de investigación, otras a nivel internacional también. Y de esta forma esperamos que la discusión en México, con información fidedigna, veraz, tengamos pues una mejor discusión pública con información que se vuelve un bien público, accesible para todos. Ahora le paso la palabra a la doctora María Elena Morera, quien es miembro del Comité Ejecutivo de Signos Vitales. Por favor, María Elena. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por invitarme a formar parte de esta nueva organización, Signos Vitales. Me parece importantísima en este momento porque el derecho a la información y al conocimiento lo tenemos todos. ¿Y por qué es tan importante este derecho? Porque si no podemos conocer un problema, entonces no podemos diseñar estrategias o políticas para atacarlo, no podemos establecer un orden de prioridades para saber a quién o qué es lo que se tiene que atender primero y qué podemos dejarlo para después. Si no tenemos información, no podemos medir y por ende no podemos conocer la magnitud del problema que tenemos y no se puede mejorar. Y el avance científico y el respaldo académico en esto es muy importante para las decisiones gubernamentales. Les doy el ejemplo del tema de incidencia delictiva, por ejemplo. Cuando no tenemos realmente, como es ahora, que no tenemos realmente los datos de incidencia delictiva, entonces no sabemos qué tan grave es, no sabemos cuál es el tamaño del problema y resulta muy difícil poderlo resolver, porque es la información de lo que está sucediendo y esto hace que las respuestas puedan ser muy distintas. Les doy un ejemplo. En Iztapalapa, por ejemplo, la gente se conflictúa y se mata por el tema del agua, ¿no? Entonces, estos homicidios que suceden en Iztapalapa no son los mismos que suceden en la Gustavo Madero, donde la gente se mata por el tráfico de la droga o por el territorio de las drogas. Entonces, es muy importante conocer la información para poder dar una respuesta y una solución a la sociedad. Por eso que yo creo que es tan importante esta iniciativa de Signos Vitales para poder tener otras fuentes de información, comparar las fuentes de información, abrirlas al conocimiento de todos
y por supuesto al conocimiento de quienes nos gobiernan y poder desde ahí tener mejores políticas públicas. Entonces, muchas gracias. Te paso la palabra, Federico. Creo que tiene un problema de transmisión. Bueno, antes que nada, es un momento definitorio de nuestra vida política, es un momento definitorio de nuestras libertades. Y como bien decía María Elena, tenemos el derecho a conocer los datos, los signos vitales de nuestro país. Y en los últimos meses, 2 años, ha habido una serie de malos manejos en la información, incluso en áreas que se consideraban ya muy consolidadas, lo que la pandemia no ha venido más que a agravar esta condición. Los datos que se dan son confusos, no sabemos bien a bien si la letalidad de la que estamos hablando proviene del hecho de que no se hayan hecho las pruebas suficientes o qué es lo que está ocurriendo, pero traemos la letalidad más alta de América Latina. Felicito a Enrique porque este es un capricho académico, no es una de la sociedad civil que surge para atender un foto de información. Por el contrario, lo que hizo Enrique desde el principio fue precisamente sumar esfuerzos que ya están allí, esfuerzos muy valiosos de la sociedad civil, múltiples esfuerzos. María Elena está en uno, yo estoy en otro, en fin, tenemos muchos miembros de Signos Vitales que aportan información creíble. Se ha invertido en eso. Para tener información creíble se necesita invertir dinero y los recursos son escasos. De tal manera que, insisto, Signos Vitales viene a conjuntar esfuerzos y a darle una nueva plataforma de salida y a darle un seguimiento que quizá de manera individual no podríamos hacer las instituciones. Yo siempre he insistido en que es muy importante que dividamos el trabajo en la sociedad civil y que seamos capaces de entregar los productos que tenemos a otras organizaciones para que otras organizaciones los difundan. No todas las organizaciones de la sociedad civil podemos tener la potencia necesaria para difundir y dar seguimiento y contrastar las verdades públicas con lo que está sucediendo, lo que estamos viendo desde fuera. Quiero recordar, insisto, que el tener información veraz, información creíble, información acreditada, es lo que permite armar las políticas públicas y eso nos afecta en nuestra vida cotidiana. Si las políticas públicas están asentadas en datos que no son confiables, los resultados van a ser de entrada cuestionados, lo cual, independientemente de si son eficientes o no, es un daño para la sociedad. La falta de credibilidad en los programas sociales es muy grave, de ahí que se haya creado Coneval, de ahí que el INEGI haya ido ampliando sus distintas esferas de actividad. Creo que Signos Vitales viene a llenar un vacío en el sentido de que nos está organizando y va a poder hacer un trabajo que es producto también del esfuerzo propio de Signos Vitales y de información que está allí, pero que no está siendo, no está dentro de la panoplia que necesitamos para poder contender con un momento muy particular de la democracia. Información veraz y democracia van de la mano, así es que felicidades, Enrique, y enhorabuena para Signos Vitales y para todos. Bien, por último, el doctor Carlos Lascurain, director ejecutivo de Signos Vitales, presentará el contenido y las conclusiones de este primer informe, Síntomas de México. Gracias, Majo. Si me permites el acceso para habilitar la presentación, por favor. Claro. Listo. Buenos días a todos. Gracias por atender este llamado para presentar el primer reporte de Signos Vitales, Síntomas de México, que es su primer reporte. Lo hemos denominado también reporte cero. Trataré de ser muy breve en mi presentación. Estos son los temas, los puntos que tienen a la vista en donde me gustaría abordarlos. No los voy a repetir porque los voy a detallar más adelante en la participación, pero los tienen
ustedes en este momento a la vista. El primer punto refiere al origen de signos vitales y a la congruencia con este primer reporte que se está generando el día de hoy, de esos síntomas de México. Tal y como lo mencionó Enrique, es una preocupación derivada de la cada vez más escasa información, sobre todo de la que viene de fuentes oficiales. Dentro del equipo de signos vitales, como lo mencionó también Enrique, Federico y María Elena, se encuentra un cúmulo de personas, sobre todo informadas y sobre todo especialistas en la generación e implementación de políticas públicas, y hemos coincidido en que a menor información, evidentemente va a ser mucho menor la calidad y la certeza con la que la implementación de las políticas públicas se lleven a cabo. Creemos también que el uso adecuado de datos e indicadores se traduce en información que sirve evidentemente para solucionar problemas comunes. Y finalmente creemos que Síntomas de México, este primer reporte, es un texto que cobija esta preocupación y la proyecta para provocar una toma de decisiones adecuada y pertinente. Un tema que se ha venido mencionando también entre los miembros de los comités es la manera en la que vamos a poder tener incidencia. Creo que esta incidencia va a responder a la manera en la que se tomen en cuenta estas propuestas y diagnósticos que se puedan ir generando a través de signos vitales. A continuación les estoy presentando los temas que estamos considerando en signos vitales para poder diagnosticar y analizar. El primer eje, digamos, es el de economía y medio ambiente, que tiene que ver evidentemente con economía, medio ambiente, y se agrega el tema de energía. Hay un segundo eje que es el social, en donde se incluye desarrollo social y discriminación, salud, educación y migración. Y finalmente un tercer eje que tiene que ver con Estado de Derecho, seguridad pública, libertad de expresión y medios de comunicación. ¿Qué tienen en común nuestros signos vitales? Primero, que están en un riesgo sistemático. Esto tiene que ver con que son datos que comunican o pueden ser muestra de contagio a nivel sistémico. Tenemos un caso importante que es el caso de Pemex, por ejemplo, que es un detonador muy fácil para contagiar otras áreas del sector público en México, que son generadores de distorsiones, que significa que su ausencia o su invisibilidad sea tan importante que tenga implicaciones, como lo mencionó Federico, en la implementación, en la planeación y evaluación de las políticas públicas. Que sea consensuado, es decir, que tengan un reconocimiento amplio a nivel nacional e internacional, que manifiesten una realidad, es decir, que describan una realidad a través de una expresión numérica, y finalmente que sean coyunturales, es decir, que refieran a nuevas medidas y adaptaciones de la realidad. Tal es el caso, por ejemplo, del COVID-19, todo este nuevo bagaje de nuevos datos e indicadores que se están generando a razón de esta pandemia. ¿Cómo los hemos clasificado? Hemos tomado un tiempo y le hemos invertido energía para poder ordenar la información. La hemos clasificado como disponible, ausente, media o alta probabilidad de pérdida, generada recientemente, que no tenga un periodo mayor a 2 años, y yo creo que la más peligrosa de todas es la inexistente, que es en donde existe un vacío de información. Como un penúltimo tema, tenemos los temas que se presentan en riesgo o vacío de información. Aquí hay un cúmulo importante de datos. El primero refiere a medios de comunicación y libertad de expresión, en donde hemos visto que en esta sección no hay datos oficiales. La gran mayoría de información proviene de organizaciones de la sociedad civil. Otro tema importante es el de economía, en donde hemos visto que en áreas como, por ejemplo, de competencia, infraestructura y economía local, existe una gran ausencia del mismo. En lo que refiere a desarrollo social, por ejemplo, hemos cuestionado y hemos analizado con detalle el censo de bienestar. Dentro del área de educación, y creemos que es un área en donde se vulnera mucho el seguimiento a la generación de políticas públicas eficientes, es la desaparición o posible desaparición de Planea, que es el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. En migración, Estado de Derecho y seguridad existe la misma vertiente, es decir, una muy mala calidad de la información, y sobre todo en seguridad pública hemos encontrado divergencias
entre lo que está generándose en el INEGI, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ahora recientemente desde Presidencia de la República. Finalmente, este es el último punto, los temas que tienen una mayor cantidad de ausencias de formación. Hemos encontrado que salud es uno de ellos, tal y como lo mencionó Federico en su aportación. Hemos encontrado que el Sistema Nacional de Información en Salud, el SINAI, no ha sido actualizado en un tiempo considerable. De la misma manera, en el sector energético, el Sistema de Información Energética muestra considerables reducciones en sus publicaciones periódicas. Y finalmente, en el tema de medio ambiente, el Sistema Nacional de Información Ambiental, hemos encontrado desde Signos Vitales que se ha reducido casi en un 85% la publicación periódica que tienen regularmente. Con esto termino mi participación y le doy la palabra nuevamente a Enrique. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Marilena, Federico, por sus comentarios. Y bueno, ahora estaríamos para contestar preguntas de todos ustedes. Bien, vamos a empezar a leer las preguntas. Si quieren, les damos un par de minutos para que las puedan ir escribiendo. En la plataforma Zoom se pueden escribir las preguntas en la sección que dice preguntas y respuestas que está abajo de su pantalla. Y por Facebook se van a estar tomando las preguntas que escriban en comentarios y el equipo las va a integrar a nuestra sesión de aquí de Zoom. Entonces, les damos un par de minutos para que puedan escribir y comenzamos con de 3 en 3 preguntas. No sé si les parezca bien a todos los panelistas que lo hagamos así, de 3 en 3 preguntas. Perfecto. Bien, demos un par de minutos y ahora... Pues bueno, ya tenemos una primera pregunta. Yo sé que prometí de 3 en 3, pero si quieren empezamos para no tener estos silencios incómodos. Y les pregunta Natalia Vitela, reportera del periódico Reforma, ¿cuál es su evaluación sobre la información respecto a la pandemia de COVID-19? ¿Qué información han buscado y no han encontrado? No la dirige a alguien en específico. No sé si el doctor Cárdenas o el doctor Carlos quieran responder. Si quieres, Carlos, respondo en este caso particular. Lo que yo comentaría es que efectivamente, de hecho, el siguiente reporte trata en una buena parte sobre todo lo del COVID-19, que incluye justamente la gestión, la información que tenemos sobre la pandemia de COVID-19. Hemos visto que hay mucha información que no es consistente, que no hay... no se equipara entre lo que se dice por una fuente y por otra fuente. Eso ha sido público. También encontramos que el hecho de no solamente de las pruebas, sino la clasificación ha venido cambiando con estos a lo largo de la pandemia, la clasificación de los casos. Recientemente el caso, la categorización de portadores, por ejemplo. Entonces, sí hay ciertos problemas en la información. De hecho, también hay otra información que no es muy pública, que no se dice mucho, que es de la propia Secretaría de Salud, de la cual estamos también abrevando y que estaremos dando a conocer en el próximo reporte. Entonces, en concreto, sí necesitamos mucho mejor información en términos de COVID-19, mucho más específica en cuanto a las localidades, por ejemplo, que no se están tomando en cuenta. Y esto no ayuda mucho para la toma de decisiones en una pandemia como la que estamos enfrentando. De modo que sí hemos buscado información, no se ha encontrado y sobre todo ha habido inconsistencias. Pero vamos a dar en el reporte que estaremos presentando, espero en unas 3 semanas, estaremos dando un reporte amplio sobre todo lo que ha sido esta pandemia del COVID-19. Bien, ¿alguien desea hablar? Y a mí me gustaría agregar a lo que acaba de decir Enrique, y felicito a Reforma porque le ha dado un seguimiento a este tema muy puntual. Hay datos que son centrales no solo para las políticas públicas, sino para la supervivencia de los ciudadanos. Sabemos que en el Distrito Federal, por lo que nos dicen en las fuentes privadas, los hospitales están en un nivel de saturación altísimo. Es decir, hay un grave problema en Ciudad de México, pero curiosamente, por ejemplo, en Aguascalientes hay disponibilidad de camas. Algunas de las salidas deberían de ser precisamente
el buscar estas entidades en donde hay posibilidad de salir adelante. Recientemente yo me enteré de un caso que se salvó precisamente porque lo trasladaron. No es creíble que el gobierno federal no pueda darnos día con día un nivel de saturación para que los ciudadanos procedan a buscar alternativas en el caso de que den positivo. Me parece importantísimo que este dato se incorpore, e insisto, para políticas públicas y para decisiones privadas en el caso de que esto afecte la vida de alguien. Y como eso podríamos agregar mucho más. Es importantísimo que seamos consistentes en el número de pruebas, en la reapertura. El número de pruebas es vital en el sentido de que si no tenemos claro si hay un rebrote, como ya se empiezan a ver en algunas áreas de la ciudad, si hay un rebrote, entonces tenemos que volver a frenar la reapertura. Las reaperturas exitosas han sido las reaperturas que han seguido de la mano la apertura con una medición de si hay o no rebrote. No tenemos la información. Entonces, lo pongo ahí porque es un problema que traemos en este momento con la pandemia de día a día y de supervivencia. Gracias. Hay dos preguntas más abiertas, se las voy a plantear juntas. Una es de Alfredo Flores, director de News México. Les pregunta, ante esta ausencia de datos fidedignos del Estado mexicano actual, será más difícil realizar políticas públicas. Y si estamos al borde de un caos por esta situación de otros datos que confunden a la sociedad. Me imagino que cuál es su opinión al respecto. Y la otra pregunta es de Miguel Luna Flores, de La Octava TV. Pregunta, ¿existe el riesgo de que el gobierno atente contra la libertad de expresión? Si quieres, obviamente la primera pregunta ciertamente ya se mencionó. La falta de información no ayuda, o más bien impide el diseño y después la evaluación de políticas públicas que sean exitosas. Y esto va en detrimento del uso de los recursos, va en detrimento del bienestar de la gente, va en detrimento de del propio propósito de cada una de las políticas públicas. Entonces, evidentemente es un problema. Y sí tenemos considerado para el reporte, dentro de 3 semanas, el tema de la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Sí estamos preocupados porque ha habido pues una andanada en contra de muchos medios de comunicación, y esto es grave en cualquier democracia, que se respete, digamos, y realmente sí es de mucha preocupación. Uno de los propósitos de Signos Vitales será estar levantando alertas, estar detectando temas muy concretos que estén poniendo en entredicho, digamos, lo que pueda ser pues uno de los valores principales de nuestra democracia o de nuestra convivencia social. Y en ese sentido, pues la libertad de expresión es uno de ellos, y estamos muy, muy pendientes al respecto. Yo quisiera agregar algo muy, muy puntual. Ya Enrique se refirió a lo que todos hemos visto, que es este acoso suave pero sistemático a los medios de comunicación. Pero también hay un atentado que es indirecto, y es que buena parte de la información con la que cuenta el gobierno proviene de la sociedad civil. En el momento, y María Elena lo sabe mejor que nadie aquí en esta mesa, si el gobierno desatiende o mira mal a las organizaciones de la sociedad civil, se va a ir quedando sin información. Pareciera que es parte del objetivo. Hay mucha información que ha surgido en las últimas décadas de organizaciones de la sociedad civil que le han permitido al Estado mexicano tomar ciertas decisiones. Quiero recordar que las organizaciones de la sociedad civil en muchas ocasiones surgen precisamente porque hay vacíos de actividad estatal. Es decir, entramos a cubrir áreas que no están siendo investigadas. Fue el caso de Transparencia Mexicana hace 20 años. No había datos sobre la corrupción en nuestro país. Ahora esos estudios lo acaban de publicar, lo hace el INEGI. De tal manera que muchas de las organizaciones de la sociedad civil lo que hacen es precisamente poner sobre la mesa información
para que podamos avanzar. El atentar contra las organizaciones atenta contra nuestra capacidad de hacer que la información corra. Sí. Yo agregaría lo que ya dijo Federico y Enrique, y que me parece muy importante lo que dijeron, y solo agregaría que las agresiones a los medios de comunicación, a los periodistas o a la sociedad civil es tan grave porque nosotros somos los que somos como el megáfono, ¿no? Sobre todo medios de comunicación y periodistas son el megáfono de lo que está sucediendo en el país, de lo que le afecta a la gente. Y en el momento en que cierran el espacio para las organizaciones, cierran el espacio para que los periodistas puedan hacer su trabajo de manera libre, lo que están haciendo es poniéndole un bozal a la gente para que no pueda expresarse y para que no pueda saber el gobierno qué le está sucediendo, ¿no? Y pongo, por ejemplo, el tema de los desaparecidos. Durante mucho tiempo nos dijo el presidente que cuando él llegara a ser presidente, lo más importante eran las víctimas. Y una vez que llegó a ser presidente, les da la espalda, ¿no? Entonces, ¿cómo puede saber el gobierno lo que realmente está pasando con los desaparecidos si no abre las puertas a las organizaciones y si no estas les dan toda la información? Porque, como ya decía Federico, gran parte de la información que tiene el gobierno procede precisamente de las organizaciones de la sociedad civil y entre ellas los colectivos. Majo, no sé si pueda yo solamente agregar una aportación para Alfredo Flores. Creo que hablabas justamente de la realización de las políticas públicas. Normalmente, Alfredo, el 95% de las políticas públicas es deficiente para atajar una solución de algún determinado problema, justamente porque están mal diagnosticadas. Es decir, el análisis y el bagaje para tomar una decisión, para generar una respuesta, normalmente está mal. Entonces, el valor de tener información disponible, viable, segura y veraz es prácticamente determinante y la mejor herramienta para poder generar políticas públicas competentes y que verdaderamente tengan un impacto en la solución de algún problema o algún problema público. Gracias. Ahora son preguntas sobre el informe en específico. Ana Contreras pregunta de qué manera se recabará información y si será con trabajo de campo. Yesenia Trinidad López pregunta cómo generarán la información que hasta el momento se encuentra como inexistente. Y Enrique Mandujano de Proceso pregunta, México no necesita quien le diga qué y cuánto daño tiene, sino quién y cómo y cuándo lo curará. ¿Qué propuesta tienen al respecto? No, pues, bueno, definitivamente ya se mencionaba que muchas organizaciones son las que están generando información. Primero nos iremos con las fuentes oficiales que sean fidedignas y creíbles, consistentes, y nos nutriremos también de la información de otro tipo de fuentes, como pueden ser organizaciones civiles, pero también organizaciones, digamos, empresariales, de la propia banca o incluso internacionales. De la NASA, ¿no? En términos de contaminación, por ejemplo, estamos viendo que lo que estamos viendo es que hay poco seguimiento de los monitoreos de la contaminación en México, pero sí tenemos fotografías donde se puede ver en dónde está la mayor contaminación en el mundo, por ejemplo. Entonces, echaremos mano de toda la información que podamos, de fuentes nacionales, de fuentes internacionales, para juntarlas y poder dar pues una visión más amplia, más completa, ¿no? Esta sería, digamos, la idea de buscar esa información en donde la pudiéramos encontrar. Y con relación a lo de Proceso de Enrique Mandujano, el tema que tenemos, Enrique, a nuestro ver, es que efectivamente queremos separar lo que es la información, los datos, un diagnóstico lo más objetivo posible. Y otra cosa es qué políticas públicas se requieren para atacar tal o cual problema. Ahí hay muchísimas organizaciones que ya están diciendo en este momento, y siempre lo han dicho, qué tipo de políticas públicas se deberían de llevar a cabo. Pero también se necesita información. Lo que estamos viviendo en este momento es que no tenemos suficiente información
que nos dé ese piso de qué hacer, ¿no? Entonces, por eso decía yo se decía al mero principio, signos vitales realmente no deberían ni siquiera de existir, debería ser toda la información, estaría fluyendo libremente, porque es un bien público, y lo que tenemos que, lamentablemente, regresar es a generar esa información. Signos vitales no pretende dar propuestas particulares ni concretas. Para eso están otros centros de investigación muy bien equipados para hacerlo. Y los dejaremos a ellos. No queremos como convertirnos en generadores de información y a la vez quien proponga. Eso va a haber quien lo haga. Signos vitales se va a concentrar sobre todo en diagnósticos con información fidedigna, veraz, creíble, que pueda ayudar al diseño de las políticas públicas. Gracias, doctor. Elizabeth Albarrán, del Economista, pregunta, tiene 3 preguntas en específico. ¿Qué perspectiva tienen sobre la política fiscal que está llevando a cabo el gobierno federal para enfrentar la crisis de COVID-19? ¿Creen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene las manos atadas para implementar medidas contracíclicas? Y Hacienda ha dicho en diversas ocasiones que en septiembre presentarán una propuesta de política contracíclica. ¿Será tarde? ¿Quién quiere contestar? ¿Alguien? ¿O quiere que lo haga yo? Bueno, adelante, Federico. A ver, comienzo por el final a las preguntas de Elizabeth Albarrán. Estamos viendo cómo se implementan políticas de reactivación económica todos los días. Somos capaces a través de la prensa de comparar distintos mecanismos y algunos de ellos son francamente interesantes, muy apasionantes. ¿Por qué? Porque esto ha supuesto un reto intelectual. Les sugiero, por ejemplo, ver la aportación de 2 científicos israelíes que cruzaron las características del COVID con las características de la economía y están proponiendo un esquema en el cual los 4 días en donde seguro no contagia uno, se reincorpore uno a la actividad económica. Y esto, de manera programada, podría hacer que regresáramos a cierta actividad económica sin poner en riesgo las vidas. Estamos viendo, por ejemplo, que otras naciones están invirtiendo 10, 12, 14 puntos porcentuales del PIB para reanimar las economías. En México estamos en menos de 1 punto porcentual, si es que consideramos que esos programas asistenciales van a tener un efecto, digamos, de sostenimiento del empleo. La pandemia ha desatado, diría yo, una muy sana competencia en la implementación de políticas públicas. Y ahora estamos, por desgracia o para beneficio de México, vamos en cierto sentido atrás y podemos observar lo que ya están haciendo en España, dónde van a acertar, dónde van a fallar, y podemos tener 10 casos que monitorear. Entonces yo creo que ya llegaron tarde y deberíamos de estar viendo ya políticas agresivas. Por ejemplo, hay una propuesta de Macario Schettino muy concreta en el sentido de hacer llegar durante 3 meses el equivalente a 2 salarios mínimos, si no mal recuerdo, a los 14 millones de familias que están en la economía informal para que puedan brincar al otro lado. Y esto costaría alrededor de 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto. Y pues no hemos visto una reacción articulada por parte del gobierno federal y se pasan las semanas, se pasan los meses, como ocurrió con el tapabocas, ¿no? O con cubrebocas. No fue sino hasta ayer que se le dio la importancia que debió de haber tenido en febrero quizá. Y llegar tarde en situaciones sanitarias y de salud pública supone más infectados y más muertes. Y eso es lo que racionalmente hablando subleva. Gracias. Continuamos con las preguntas. Gerardo Sánchez de MBS Noticias Puebla pregunta, ¿en cada reporte trimestral abordarán todos los temas que ya mencionaron? Natalia Vitela del diario Reforma pide ejemplos de países que han hecho reapertura con base en información adecuada y si esta reapertura ha sido exitosa. Y Juan Levario de diario NTR Guadalajara dice, el gobierno de Jalisco y el federal han tenido tensión constante en políticas ante COVID. Hay también una guerra de datos. ¿Cómo afecta el desfase de cifras entre entidades que tienen su propio sistema de indicadores y el gobierno federal? Carlos, ¿quieres contestar las primeras? Sí.
Creo que evidentemente vamos a tener cuidado en que la planeación de los próximos reportes tenga evidentemente una información suficiente de cada uno de los temas que se mencionaron hace un momento. Es decir, son 10 temas, 3 ejes principales y 10 temas generales. La idea es poder abonar a que cada uno de estos temas tenga una alerta, y esta alerta va a estar determinada precisamente por la asesoría y consejo tanto de los miembros del comité ejecutivo como de los miembros del comité asesor de especialistas, quienes nos están mandando de manera recurrente mensajes, alertas, temas, y con eso construimos nosotros una pequeña base de datos para poder generar, primero, una valoración de información, y segundo, tener un suficiente respaldo para empezar a construir este paquete de información. Entonces, la respuesta en concreto es sí, evidentemente la idea es construir los próximos reportes, el segundo reporte, considerando como Síntomas de México el primero, con la totalidad de los temas que se están generando. Evidentemente, hay un espacio de reporte en reporte, un espacio de 3 meses aproximadamente o menos, quizás, un poco menos. Este espacio lo queremos ocupar para poder incidir con todos estos estudios, propuestas y análisis que se vienen haciendo, en donde justamente con la aportación de los miembros de los comités, pues vamos a poder generar estos insumos y empezar a llenar estos espacios para no tener un vacío, por decirlo de esta manera, de 2 y cacho de meses sin poder seguir aportando. Entonces, la idea es poder tener una aportación constante y evidentemente, como lo mencioné hace un momento, pues que esto fluya a todos los temas que se han considerado. De la reapertura, no sé, Federico, ¿tú quisieras comentar? María Elena. La pregunta de Natalia Vitela. Sí, a ver, yo creo que solo es de sentido común. Y me parece que es lo que no estamos usando en México. Si estamos viendo, como ya decía Federico, lo que está sucediendo en otros países que empezaron antes y están saliendo antes, y estamos viendo en qué se equivocan y en qué no se han equivocado, ¿por qué no hacemos las cosas en lo que no se han equivocado? ¿No? Y en lo que no se han equivocado es en tener mucha información de quiénes han sido contagiados y quiénes no, y guardar sana distancia, usar los cubrebocas, ¿no? Que ya ayer el doctor Gatell decía que siempre sí se van a usar, pues qué bueno que ya siempre sí. O sea, me parece que las cosas, yo no soy ningún especialista en epidemias, pero me parece que aquí hay muchas cosas que de sentido común que tanto los ciudadanos podemos hacer, pero que el gobierno debe de implementar y debe insistir en que se hagan, y sobre todo en no estar mandando mensajes contrarios por las mismas autoridades, porque esto genera mucha confusión en la gente. A mí me platican cuando me escribe gente de los estados y me dicen, pues es que aquí no pasa nada, entonces ha de tener la razón el presidente en que podemos seguir haciendo de todo, ¿no? Y les digo, no, ya hasta el presidente dijo que siempre no. Entonces me parece que mucho es de sentido común y otras cosas son de conocimiento, en donde tenemos ya muchísimos datos para hacer las cosas bien, para poder ir abriendo la economía donde se pueda abrir, porque también tenemos ese otro gravísimo problema. Entonces yo creo que lo podemos hacer bien si desde el gobierno mandan las señales adecuadas con la información adecuada y nos abren la información a todos los ciudadanos. Sí, yo quisiera agregar algo muy, muy puntual. La información está allí, le contesto a Natalia Vitela de Reforma, la información está allí. Por ejemplo, me parece muy interesante cómo España está abordando al sector turismo, que como usted sabe es uno de los sectores más afectados. Las condiciones para que las líneas aéreas reabran y puedan transportar cantidades significativas de turismo, pues son muy difíciles en tanto que se apliquen criterios de sanidad como los que están hoy vigentes. Entonces, España está empezando a buscar otras alternativas. Lo otro es yo que las plantas automotrices están recibiendo muchísimas
peticiones de camionetas familiares, porque muchos turistas, muchas familias están decidiendo que van a viajar en coche, no en avión. Es decir, tenemos que observar lo que está ocurriendo en el mundo, insisto, en lo de Israel, y también observar lo que está ocurriendo en México. Por ejemplo, Jalisco presenta muchos mejores datos mucho mejores que los de la Federación, y otras entidades también. Entonces, tenemos que aprender de los otros y de los internos. Ahora, si a Jalisco, por tener un gobernador de Movimiento Ciudadano, no se le va a tomar en cuenta sobre las experiencias que, como decía María Elena, han sido exitosas, pues entonces es una especie de una ceguera voluntaria, pero experiencias exitosas también las hay en México. La planta automotriz en México, como usted sabe, está forzada a abrir por razones de no parar el circuito, el flujo de producción en Estados Unidos. Pero como ahora los empresarios son parcialmente responsables de las condiciones de sanidad de sus empleados, porque así quedó, cada planta tendrá que ir encontrando modalidades distintas. Entonces también va a haber mucho que aprender precisamente los propios empresarios. El otro día hablaba yo con uno de ellos que me decía, bueno, yo voy a hacer toda la verificación, lo voy a hacer afuera de la planta, contraté una tienda de campaña para que ahí se dé. Y una vez que el trabajador está libre, entonces ya entra a la planta. Pero le recuerdo que esto no está regulado sanitariamente en ninguna parte. O sea, le trasladaron la responsabilidad al empresario. Para bien y para mal así es. Entonces yo creo que simplemente hay que estar rastreando al exterior, al interior y al sector empresarial que ya está en camino de ir abriendo. Gracias. También se respondió de alguna manera a la pregunta sobre Jalisco y la información que da el gobierno federal y el Estado. Bueno, serían 2 sets más de preguntas y cerraríamos con las preguntas de Jorge Flores. Les paso el primer set. A los panelistas les estoy enviando por chat las preguntas en caso de que tengan que regresar a ellas, por si quieren checar en el chat. Bien, Sergio Ram dice, en los casos que no exista la información, ¿se interpondrán solicitudes de información ante las instituciones correspondientes o se iniciarán procesos de amparo? Es pregunta. Y Alfredo Enríquez de Vicuna Beaumont pregunta, ¿signos vitales hará el lobbying correspondiente con gobierno y organismos internacionales para hacer la diferencia? Por último, en este set, Genoveva Ortiz de Ola pregunta, ¿estos vacíos de información que han detectado se deben a los drásticos recortes presupuestales o a otras causas como la falta de interés para aportar información transparente? Es Genoveva Ortiz del periódico La Prensa. Sí. Lo siento, Genoveva. Hola. Ahora sí, hola. Bueno, mira, con Sergio, efectivamente hemos detectado casos en donde se está incumpliendo la ley. Hay faltas administrativas concretas de 3 secretarías que se detectan aquí en este reporte de signos de síntomas de México, y estaremos viendo de qué manera podemos obligar a que cumplan la ley. Está en la ley y ahí está perfectamente documentado. Por otra parte, no sería nuestro papel el hacer lobbying con el gobierno ni con organismos más que para conseguir información en todo caso. De eso se trataría, conseguir información. Estamos en contacto con el INEGI, por ejemplo, para poder tener la mejor información posible, y también con muchas otras organizaciones y bancos, incluso asociaciones de las tiendas departamentales y de autoservicio, etc. Así es que sí, estaremos buscando información en donde podamos encontrarla. Por otra parte, los vacíos que estamos viendo, algunos sí se deben a problemas presupuestales. En concreto, el INEGI tuvo una reducción de presupuesto. El INEGI mismo dijo que iba a dejar de hacer muchas encuestas, entre ellas el Centro Agropecuario, por ejemplo. Imagínense ustedes, vamos a perder información muy valiosa. También conozco de otra encuesta que normalmente hacía el INEGI, que ahora sí la va a hacer, pero con financiamiento internacional de manera extraordinaria, uno sobre personas en cautiverio, en las cárceles, ¿no? La población carcelaria. Y así como estas, hay unas docenas de encuestas que ya no se van a poder levantar. Entonces, la parte presupuestal cuenta, y por otra parte, las secretarías sí tienen el dinero para hacerlo, como les digo, en algunos casos, y simplemente no lo están generando.
en otras ocasiones la generan de manera poco amigable, en PDF, digamos, en lugar de Excel, por decirlo claramente, y eso también dificulta el que podamos tener acceso a la información. Entonces, sí estaremos empujando el que se produzca la información, pero no nos vamos a detener en lo que se genera normalmente en el país. Bien, nada más para ahondar en las preguntas de Genoveva, también hizo una pregunta más que dice, ¿la Ciudad de México está en condiciones de regresar a lo que se ha llamado nueva normalidad con los datos contradictorios que existen? Pues Federico, si gustas, o Carlos, Federico, si gustas contestar. A ver, yo creo que dada la virulencia del fenómeno en la Ciudad de México y dado algo que es observable a simple vista, y es que en la Ciudad de México ha habido focos de infección que no han sido contenidos hasta hace muy poco tiempo. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, cuando se volvió formal la solicitud de usar cubrebocas en el metro, en donde se reúnen varios millones de personas en una hora, pues sabemos que eso ya llegó tarde. Leía yo hoy en la mañana o ayer que ya esto va a ser aplicable también en el Metrobús, pues ya llegaron tarde. Entonces, la Ciudad de México debe de estar en la lupa, porque además los comportamientos sociales no han estado a la altura, y esto que puede parecer muy vago, no lo es. Los países que han podido transitar por la pandemia y que por lo tanto rápidamente y que por lo tanto han podido acudir a la reactivación lo antes posible, son países en donde también el comportamiento social ha estado a la altura. Es decir, alguien decía, es que en Suecia no hicieron nada. No, perdón, uno revisa las medidas sanitarias de Suecia y ahí está un video del propio ministro de Salud de Suecia. Y, bueno, tomaron muchísimas medidas sanitarias y los suecos se comportaron como suecos. Entonces, tenemos que poner atención en ese comportamiento social. Todos vimos estos videos en donde la central de abastos había, digamos, un comportamiento casi de burla hacia la pandemia. Y no extraña entonces que la Ciudad de México presente casos información tan confusa y casos tan altos. Un buen porcentaje de los infectados diarios proviene de Ciudad de México. Entonces ahí se debería de estar haciendo, insisto, muchísimas. La jefa de gobierno ya dijo que se van a incrementar las pruebas en Ciudad de México. Qué buena noticia, porque sin información pues están navegando a ciegas. Y además, como recordemos, hay un delay al momento de identificar ya los infectados, y como hay tantos asintomáticos, pues insisto, tenemos que invertir en el equipo de navegación, en los instrumentos de navegación para sacar a la ciudad, a la capital del país lo antes posible, ¿no? A mí me gustaría agregar, Majo, solamente añadir a un comentario de Enrique, en donde se sumaría el tema de la desaparición del INEE. Para el sector educativo creo que era uno de los elementos bases para poder generar información y datos, indicadores, Planea mismo, como lo mencioné en la presentación hace un momento. Y bueno, con eso dejaré este punto. Pero me gustaría referirme a un comentario que tangencialmente ha tocado Federico y Enrique, que tiene que ver con el costo por no tomar una decisión en tiempo. Creo que ese va a ser de ahora en adelante también un punto de análisis, tanto para signos vitales como para la población en general en México, de cuál ha sido el costo por no tomar, digamos, medidas en tiempo y forma. Y creo que las lecciones aprendidas de otros países, como se mencionaba hace un momento, dan pauta para poder generar un aprendizaje. No obstante, estos aprendizajes han tardado en arrancar y en poder generar los resultados oportunos. Pero bueno, creo que esta respuesta y este comentario va un poco dirigido al comentario que hace Enrique Mandujano, en donde hace la referencia a esta del uso tardío de las mascarillas. Bueno. Gracias.
Por último, tenemos 3 preguntas más, bueno, un set de 3 preguntas más. Oscar Zúñiga de Grupo Fórmula pregunta si Signos Vitales tratará de revertir con datos y estadísticas reales los otros datos que a diario da a conocer el presidente en las conferencias mañaneras y si estarán invitando a los partidos de oposición a trabajar con ustedes, además de cómo hacerse notar entre la población porque el presidente se cierra en su verdad y los demás ni lo ven, y los demás ni lo ven ni los oye. Jorge Flores felicita a Signos Vitales por el extraordinario esfuerzo y gran iniciativa y pregunta cómo se puede sumar uno a Signos Vitales, así como pregunta si se va a regionalizar Signos Vitales por estado o capítulos. Y por último, tenemos una pregunta de Enrique Mandujano, bueno, un comentario de Enrique Mandujano de Proceso. Nos dice, se reducen hasta el 80% las muertes al usar el cinturón de seguridad. Lo mismo pasa con el cubreboca y la mascarilla. Así lo hicieron los asiáticos. Bien, perdón, una disculpa a las preguntas de Jorge Flores. Se agregaría, ¿de qué forma consideran reforzar la independencia del INEGI ustedes como organización? Ahora se las pongo en el chat para que las puedan estar leyendo. Sí. Bueno, ciertamente con información verídica, fidedigna, veraz, pues sí va a contrastar con otros datos, ¿no? Y bueno, ese va a ser mucho del papel de Signos Vitales, no tanto, no la parte política, no, aquí lo que nos vamos a meter es en los datos, en las cifras, en el análisis, en el diagnóstico y que los demás hagan su trabajo. Y los demás sí son los actores políticos, sin duda, y los demás también son las organizaciones, quienes toman decisiones dentro del propio gobierno federal, de los gobiernos estatales, en fin, esa sería la idea. Y quizás eventualmente sí, contestando también, ojalá, es probable que en algunos estados les guste la idea, porque también se necesita esto a nivel estatal en muchas ocasiones. Así es que invitamos a otros que quieran sumarse y generar un capítulo de esto a nivel estatal, pues sería sensacional. Por lo pronto, así lo estamos haciendo. Y bueno, pues los reportes que estaremos dando trimestralmente, como decía al principio, los vamos a complementar también con información a lo largo del tiempo que vaya siendo relevante y conforme vayamos viendo cómo este grupo de expertos que forman el comité, más otro gran grupo que ayuda también, estamos hablando de más de 100 personas que estarían involucradas en Signos Vitales de una forma o de otra, a los cuales quisiera yo agradecerles muchísimo este interés pro bono que están todos realizando. Aprovecho para darles las gracias a todos ellos. Muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera comentar algo más? Bien, pues si no hay algún comentario posterior, damos por cerrada la sesión de la conferencia de prensa y en caso de que alguien tenga alguna duda en momentos posteriores, pues les vamos a poner el correo al que pueden enviar sus preguntas o solicitudes de entrevistas con alguno de nuestros panelistas del día de hoy. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias Federico, María Elena, Carlos y a todos. Luego, gracias por haber venido a la conferencia. Gracias. A quien se atendieron. A todos. Muchas gracias. Hasta luego. Voy a dejar un momento abierto, nada más para que puedan copiar la dirección de correo y por si hay alguna otra duda. Pero si gustan, doctor Enrique, doctor Carlos, por si quieren salir de la reunión, como ustedes gusten, porque lo seguimos viendo.
Pablo Loreto, no sé si puedas seguir escuchando, pero tengo tu pregunta aquí anotada. Se la voy a pasar a los panelistas para que te la puedan contestar por escrito. Una disculpa, llegó después cuando ya habíamos cerrado y apenas la puedo visualizar.